Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love boy, what you know. Rufus boy, let me love. Llegó el momento. Gracias de primero darle las gracias al señor senador, que ha sido muy benevolente con este programa Barajando la Mañana, y nos trajo de regalo, un poeta, Premio Nacional de la Poesía, ensayista, crítico del arte de los más refutados del país. Él es actualmente asesor cultural y director de la Unidad de Cultura de la Cámara de Diputados. Fue responsable, junto al presidente de la Cámara de Diputados, de la colección de artes plásticas de la Cámara de Diputados, y es uno de los principales artífices para la elaboración del proyecto de ley de mecenazgo que cursaba, porque ya casi tenemos ley, ¿verdad? El señor Abril Peralta Agüero con nosotros. ¡Eso! Buenos días, ¿cómo se siente? ¿Cómo siente? Una estrella. Yo estoy muy bien porque siempre he dicho que Santiago es como mi segunda casa, porque una buena parte de mi trayectoria cultural pues se desarrolló aquí hace ya muchos años, cuando me dediqué a estudiar la obra del maestro Giorgi Morel, cuya investigación se publicó en un libro en ocasión de su centenario, editado por el Centro Cultural León Jiménez. Pero además, Santiago es parte de mi vida, puesto que trabajé para la recuperación y puesta en valor de la Catedral Santiago Apóstol, hace ya muchos años, cuya obra estaba dirigida por el maestro escultor de Santiago, Bismar Victoria. Sí, usted viene haciendo cosas impresionantes desde cuando Cuca bailaba, dicen. Más o menos. ¿De dónde es usted? Mira, antes de ayer, justamente, y aprovecho la ocasión, en el primer programa que hablo de esto, se me hizo un gran homenaje allá en Santo Domingo, junto con el maestro pintor dominicano, consagrado maestro de la pintura dominicana, Jorge Severino, y tuve el privilegio de que quien me presentó fue el arquitecto César Iván Félix Iglesias, pasado embajador dominicano en la Santa Sede y pasado director de la Oficina de Patrimonio Cultural. Y cuando él leía mi semblanza, yo mismo como que me asusté un poco. Ya no se acordaba ya. Y la parte más simpática fue cuando él empezó diciendo, nació en un pequeño poblado que se llama Buenas Noches. Buenas Noches. Ahí nací yo. Buenas Noches, un pequeño pueblo de la periferia de Santo Domingo. Hoy se llama Santo Domingo Norte, según las divisiones políticas del siglo XXI. Y entonces ahí nací, y desde niño tuve el privilegio, lo decía en mi discurso de gracia, de que en mi casa, allá en el campo, estaba la sede del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces mi abuelo, un filósofo místico, campesino, pero un ser humano maravilloso, pues era anfitrión prácticamente todos los sábados del profesor Juan Bosch. Wow. Entonces desde los 7 años yo vengo con ese vínculo con el profesor Juan Bosch, y yo recuerdo que yo revoloteaba en el patio dando vueltas, me cuentan mis tías, y don Juan un día dijo, no, dejen que, como dijo Jesucristo, dejen que los niños vengan a mí, ¿no? Sí. Y me acerqué, y bueno, y después vino la Revolución de Abril, todo lo que ustedes conocen, una poderosa tragedia familiar, me marcó, porque yo fui formado por mis abuelos. Entonces, justo el 24 de abril, muere mi abuela de una cirugía. Ay, Dios mío. Y 9 días después, cuando se levanta lo que se llama el túmulo, muere mi abuelo, producto de una pisada trágica el día del velatorio de mi abuela. Quiere decir, yo quedé marcado por esa situación. Y entonces mis tías, que eran 7 mujeres, me formé con mujeres, pues entonces me llevan a la capital. Y ahí en la capital, bueno, mi vida se desarrolló en las luchas políticas, como dirigente estudiantil. Fui el último secretario general de la Unión de Estudiantes Revolucionarios en Santo Domingo, y militante de izquierda hasta que mi vida tomó otro rumbo. Y hay un episodio que yo decía, y es que ya a los tipo 18 años, ya publicando en los periódicos y eso, un gran poeta que se llama Víctor Villegas, Premio Nacional de Literatura,
le dijo a don Juan en una tertulia que se hacía, dice, Juan, te voy a presentar a este muchacho. Y yo estaba asustado como un gato, imagínate, tener a Juan Bosch de frente con esa personalidad tan poderosa que tenía. Y entonces él me preguntó, ¿y cómo tú te llamas, mijo? Yo le dije, Abel Peralta Agüero. Me dijo, mira, tú no puedes ser hijo de Benito Agüero. Digo, no, es mi abuelo. Me dijo, ¿y cómo está Benito? Digo, bueno, él falleció. Y entonces se quedó con sus manos sobre mi hombro, él acostumbraba a hacer eso. Y a mí lo que me dio fue como deseo de llorar, de la emoción, ¿no? Y entonces ese día me sentenció y me dijo, te quiero ver en mi casa todos los jueves. Wow. Y a partir de ahí, bueno, me fui incorporado a lo que se llamó en ese momento el Comité de Intelectuales Dominicanos, que era una seccional del Comité de Intelectuales Latinoamericanos con sede en Cuba, presidido por García Márquez. Aquí en el país lo presidía el profesor Juan Bosch. Y eso cambió mi vida radicalmente. ¿Verdad? Nosotros también. No venga acá. Entonces, sus trabajos comienzan desde la adolescencia. Si usted fue un adolescente que se fue por esa línea de la cultura y el arte. Correcto. Principalmente de la poesía, ¿verdad? De la literatura. Mira qué pasa. Cuando se leía Mi Semblanza fue a casa llena allí, ¿no? Y hubo episodios de mi vida que prácticamente mi familia, mi esposa, mis hijos no conocían. Y fue muy interesante, porque revelaron los años de mis inicios, que fue mi intención de estudiar ballet en Bellas Artes. ¿Cómo? Así es. Pero no se logró, entonces me incorporé a estudiar teatro. Y es ahí como me vinculo a míticas leyendas del teatro, como Joseph Cáceres, que es bueno que ustedes los más jóvenes sepan que ese periodista, Joseph Cáceres, de espectáculo del Nacional, fue uno de los directores de teatro de vanguardia más importante que tuvo el país. Fue quien dirigió la famosa obra de teatro Tataiba I y Tataiba II, y quien propició en escena el primer desnudo que conoce la República Dominicana. Me imagino que en ese tiempo fue... Así es, eso fue un gran escándalo. Sí, porque... y además, bueno, pues terminé dirigiendo el grupo de teatro del Movimiento Cultural Universitario en la UAS y miembro fundador de lo que hoy se llama industria cinematográfica. Ya nosotros hace 30 años veníamos hablando de eso y creamos en la UAS el grupo Cine Militante. O sea que por ahí anda mi vida, antes de la poesía. Sí, eso le iba a preguntar sobre su incursión en la poesía. ¿Qué lo llevó, qué lo motivó a hacer letras? ¿Qué lo llevó cuando yo lo digo la gente se ríe, ¿no? Y es que yo en el barrio hacía cartas de amor. Un romántico empedernido. Y eso, no, pero era por encargo. O sea, yo era como un terapeuta, ¿no? No quiero ponerme al nivel de nuestro invitado, pero a mí me pasa. Mucha gente me dice, escríbeme. En serio. Pero hoy vamos a pasar. Era como lo que es el psicólogo. O sea, tú me decías, mira, la muchacha me dejó y entonces. Escríbele entonces yo ahí. Y eso llegó hasta la universidad. O sea, entonces ahí estaba, digamos, esa vocación primaria. Y claro, tuve la bendición de que encontré un fuero, un cariño y una atención temprana. Porque en el mítico periódico El Caribe, la autoridad máxima institucional de comunicación aquí en el país para esa época, había una señora de las inmigrantes españolas, María Ugarte, historiadora, intelectual, extraordinaria, y un buen día yo le llevé como 20 poemas en un cuadernillo, pero asustado. Yo recuerdo estando en la antesala esperando a que me dieran la cita. Entonces ella me recibió, nunca esperé que ella me iba a recibir, y cuando me recibió me dijo, mijo, ¿qué tú quieres? Digo, no, mire, yo escribo poesía y esto. Me dijo, pero qué bueno, y lo miro así. Me dijo, déjamelo aquí. Y yo me fui. Meses después, un día me van tocando la puerta
a las 7 de la mañana tumbándome la puerta. Y digo, Dios mío, ¿y qué? Y me dice mi madre, ¿y qué es lo que pasa? Cuando miro, veo como 5 amigos míos. Me dicen, mira que saliste en el Caribe. A ese tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ella publicó todos O sea, los escúchame, poemas. Todos los poemas. Usted en su casa, hablando, qué sé yo, durmiendo, Durmiendo. mirando para arriba. Sí. Y vienen sus amigos que las poesías que usted Sí. hace unos meses Así estaba en el Caribe. En el ya. Caribe. En el suplemento del Caribe, Qué que era lo lindo. máximo para esa época. Y obviamente ahí hubo lloro, abrazos. Ay, de Me imagino todo. la emoción. Así, y después de eso, bueno, yo recuerdo que a Claudio Cohen, que ustedes todos Sí. conocen, gran cantautor, y a mí, doña María Ugarte solía publicarnos muy periódicamente nuestros poemas. Y bueno, eso termina yo editando, que ahora va a estar en la Feria del Libro, y les traje a ustedes esos libros, se me quedaron en el hotel. No, pero no. Se hay que buscarlo. Mi compilación poética de 40 años, que en un libro que se llama Para matar la muerte. Ay. No, Sí, no. va a estar en la Feria del Libro, en el espacio que se llama Café Bohemio. No lo puse a circular a tiempo, se editó en el 2015 por razones de salud muy graves, pero están siendo superadas y lo vamos a tener en la Feria del Libro. Entonces, ya usted se forma, ¿verdad? Así Se es. va, termina la universidad. ¿Qué hace después de la universidad? Bueno, cuando- sigue con esa misma mística de, Sí, de izquierda, de rebeldía, de... Inquebrantable, hasta que un momento sucedió un episodio político mundial. Yo era alto dirigente de un grupo revolucionario, en esa época se llamaba la Línea Roja del 14 de junio, y entonces no es como ustedes que tienen el privilegio de la internet, Sí, todo eso. Allí eso era una comunicación artesanal, ¿no? Y entonces yo recuerdo que como el mundo se dividía en dos bloques. dos concepciones, dos bloques, uno era el soviético y el otro chino, ¿no? Entonces yo recuerdo que murió el presidente Mao Zedong, ahora se dice Mao Zedong, y entonces veo que cogen presa a su esposa y la van a fusilar, y yo no entendía lo que estaba pasando, y recuerdo que le pregunté a uno de los más altos dirigentes del partido, digo, pero ven acá, van a fusilar a la viuda del camarada, ¿qué es lo que está pasando? Y él, con toda su arrogancia, me dijo, tienes que escuchar a Radio Tirana, que era una emisora. Tirana. Sí, Radio Tirana, que se transmitía, que daba las noticias de China popular en esa época. Yo entendí que la respuesta no era la adecuada y ese día renuncié. Entonces me dediqué a estudiar el pensamiento global de la época y a partir de ese momento me consagro a estudiar artes plásticas y visuales. Desde el punto de vista ya personal, señor Avil, vemos que usted se crió, vamos a decir, en una zona más rural, Sí. y luego por un tema familiar pasó a Santo Domingo. Así es. Empezó incursionando en el mundo del arte, la literatura y ese tipo de cosas. Bien es cierto, todos tenemos una responsabilidad social, nosotros desde los medios en este caso, y usted desde su espacio. ¿Cuál es la responsabilidad social que tiene Avil Peralta? Mira, yo entendí, por lo que dije anteriormente, esa formación primaria, obviamente primero la integridad familiar en la que me formé, una familia muy amorosa, mi formación política primaria, mi cercanía con el profesor Juan Bosch y un privilegio que yo siempre se lo digo a los jóvenes. Tuve el privilegio de que el estímulo cero que tuve en materia intelectual fue de las más grandes luminarias del pensamiento moderno en la República Dominicana. Y esa gente me inculcó que el humanismo es el fundamento de la definición del ser humano y las sociedades sensibles que aspiran a la preservación de lo creado. Entonces, yo asumí eso como, vamos a decir, como una doctrina. Y obviamente todo mi accionar ha girado alrededor de eso. Entonces,
Siendo así, entendí y descubrí, y es bueno que ustedes como jóvenes escuchen esto y los radio oyentes,